Buen día para todos. Bienvenidos a esta tercera parte de la presentación de datos y analítica en Azure. La tercera parte es esta de Azure Synapse Analytics. En ella lo que vamos a hacer es revisar con un poco más de detalle el servicio de Synapse Analytics y sus componentes. Fundamentalmente vamos a mirar la arquitectura de Azure Synapse Analytics, vamos a mirar cuáles son sus componentes internos y cómo está estructurado el producto en su interior. Esos elementos principales son los que vamos a revisar también con un poco de detalle, los Analytics Pipelines, que son básicamente para hacer ingestión de datos del mismo modo que lo hace Azure Data Factory, pero como un servicio independiente. Vamos a revisar también los pools de SQL que están dentro de Synapse Analytics, los pools de Spark que están también dentro del producto y un último slide con algunas sugerencias de cómo usar Synapse Analytics y lo que nos podemos encontrar allí. En cuanto a la arquitectura de Synapse Analytics, podemos ver que en su parte inferior, en esta parte, digamos, de abajo, está Azure Data Lake Storage, que es básicamente un data lake, es decir, que uno de los primeros componentes es el data lake, que es el almacenamiento, digamos, de datos crudos o de datos que vamos a tener almacenados ahí en nuestro data lake. Podemos tener uno o varios data lake conectados, digamos, a este Synapse Analytics, es como nuestro almacenamiento básico. Los, aquí se conocen como Analytics Runtimes, que es esta segunda capa, que está, digamos, en este bloque propiamente del Synapse Analytics, dentro del Synapse Analytics, tienen que ver con los pools de SQL que están en este lado izquierdo. Aquí es donde está la conexión a los elementos que están basados en SQL. Pueden ser eh, el Massive Parallel Processing Data Warehouse, que es un procesamiento masivo paralelo, eh, o puede ser lo que se conoce como el pool de SQL serverless, que no instancia, digamos, es un pool que siempre está disponible para ser utilizado con SQL, pero que no nos permite tener almacenamientos SQL, sino operar sobre almacenamientos en el Data Lake. Y está el runtime de Apache Spark, que es el que nos permite también acceder a este Data Lake para hacer procesamiento de datos usando notebooks o usando propiamente las formas de procesamiento de Apache Spark, que nos permiten trabajar sobre varios lenguajes, Python, Scala, etcétera, y de ese modo podemos hacer uso de librerías específicas que proveen ese tipo de lenguajes como Python, por ejemplo. Entonces, si queremos acceder a librerías analíticas para Machine Learning y cosas de ese estilo, pues van a estar disponibles a través de este Apache Spark que tenemos acá. Entonces, estos son los computes que nos van a permitir operar sobre los datos que están en este Data Lake o sobre los datos que estén guardados en estos almacenamientos de tipo SQL. A nivel digamos, de servicios que nos provee el Synapse Analytics como tal, está servicios de integración de datos, ya lo hablábamos, los pipelines, lo que se conoce como Analytics Pipelines, son precisamente la forma como podemos acceder a las fuentes de datos, es decir, a datos que estén on-premises, que estén en la nube, que estén en datos en software as a service, o datos de streaming, como ya veíamos con temas de Internet de las Cosas y de real-time, aplicaciones que necesitemos consumir en tiempo real. Entonces, toda esa parte de integración de datos es la que se encarga de esa puerta de acceso a ese mundo exterior para consumir datos, para hacer ingestión de datos a este data lake que tenemos acá. Está toda la parte de administración. Aquí este bloque de management lo podemos ver como un API.
Esta es una API de administración que me permite a través de esa misma API hacer las mismas llamadas que necesito para administrar todo el Synapse Analytics. De hecho, este componente que hay aquí arriba de primero, el estudio, es la herramienta que provee Azure Synapse Analytics para administrar el Synapse Analytics como tal. Y este estudio esencialmente lo que usa son las interfaces de management, las interfaces de data integration, de monitoreo y de seguridad. O sea, este estudio es como una capa de software de presentación o de una interfaz de usuario que me permite administrar toda esta plataforma que tenemos acá. Entonces, como veíamos, tenemos la parte de administración, la parte de monitoreo para evaluar tiempos de ejecución, errores, problemas, en fin. Y la parte de seguridad que tiene que ver con cómo, primero que todo, le damos acceso a usuarios a el workspace del Synapse Analytics o cómo ponemos con base en esos usuarios permisos sobre componentes específicos del Synapse Analytics. Por el lado derecho podemos ver ya otras posibilidades de integración desde el punto de vista de la entrega de los datos o de herramientas que puedan consumir a su vez datos que estén administrados por este workspace de Synapse Analytics. Por ejemplo, Azure Purview, que ya veíamos que en una de las arquitecturas que revisamos en el video anterior, veíamos que Azure Purview nos permite tener como un catálogo de los almacenamientos que tenemos ahí, de los pipelines que están moviendo datos de las fuentes al destino y otra serie de elementos de gobernabilidad de datos que yo puedo utilizar a través de este Azure Purview. También Azure Machine Learning y Power BI como posibles herramientas que van a consumir datos de esta plataforma. Entonces, esta es como la arquitectura general interna de Azure Synapse Analytics. Vamos a empezar a mirar con un poco más de detalle algunos de sus componentes internos. El Azure Synapse Analytics Pipelines es el que se encarga de hacer la ingestión de datos. Es decir, de ir por los datos a las fuentes para llevarlos a un destino. Ese destino generalmente cuando estamos hablando de data ingestion o de ingestión de datos, pues es el data lake. Entonces, ¿qué es lo que es un pipeline? Un pipeline es básicamente un grupo de actividades, esas actividades deben estar organizadas de forma lógica, es decir, es posible que haya algún tipo de precedencias. Yo puedo tener una tarea, digamos, una primera tarea que sea extraiga el dato A, luego extraiga la tabla B, luego vaya, qué sé yo, haga un cálculo con los datos de la tabla A y de la tabla B, y luego guarde ese cálculo en tal parte, etcétera. Entonces esa secuencia de actividades es lo que constituye en sí mismo el pipeline, la agrupación lógica de actividades para lograr una tarea. Las actividades, por su parte, cada una de las actividades define cuál es la acción que voy a realizar sobre los datos, ¿cierto? Ya veíamos que podemos tener restricciones de precedencia, es decir, antes de ejecutar la tarea, digamos, de extracción de datos X, yo debo haber corrido o ejecutado un proceso, digamos, de cierre de mes, por decir algo. Entonces, el proceso de cierre de mes tiene que ser antes de la tarea de extracción de datos. Entonces debo establecer una restricción de precedencia que indique que una cosa va primero que la otra. En eso consisten las actividades y las precedencias. Por otro lado, dentro de los pipelines encontramos unos objetos que se llaman los linked services, que son muy parecidos a las cadenas de conexión. En Integration Services, que es el producto, digamos, equivalente a los pipelines basado en tecnologías de SQL Server on-premises, se utilizan unos objetos que se llaman los Connection Managers, que son precisamente los que me permiten administrar esas conexiones. Estos Linked Services son equivalentes a esos Connection Managers o a esas cadenas de conexión que me van a permitir conectarme ya sea a las fuentes de datos desde donde voy a extraer los datos o conectarme a los destinos, o sea, a dónde voy a depositar los datos.
Dentro de lo que se conoce como pipelines, yo tengo los datasets, que es un tipo de objetos también, que es básicamente una representación nombrada de una tabla, o sea, un conjunto de datos que tienen filas y columnas, etcétera. Entonces, un dataset es esa representación que le ponemos un nombre para podernos referir a ella dentro de la programación y poder, digamos, usar de esa tabla, de ese dataset particular, sus filas y sus columnas dentro del procesamiento. Y finalmente, un data flow o flujo de datos es una de las actividades, uno de los tipos de actividades que yo puedo tener dentro de un pipeline. En este ejemplo que vemos a la izquierda, precisamente lo que estamos viendo es un data flow, ¿sí? Los flujos de datos permiten hacer lógica de transformación, es decir, me permiten ir a través de, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una fuente 1, aquí tenemos una fuente 2, estas fuentes usan los linked services, o sea, las conexiones a los orígenes de datos, van, extraen unos datos en particular, esta fuente 1, esta extrae otros datos, y aquí, por ejemplo, en esta tarea que aparece acá seleccionada como un join, es decir, vamos a relacionar los datos de ambas fuentes, los vamos a relacionar a través de uno o varias columnas. Aquí, por ejemplo, que este es el que está seleccionado, ahí se puede ver las propiedades del join. Entonces aquí yo especifico si es un full outer join, un inner join, un left outer join, etcétera, etcétera. El tipo de join que voy a trabajar. Aquí está la configuración del comportamiento que yo quiero para este paso dentro de este pipeline. Entonces él coge las entradas de la fuente 1, la fuente 2, hace el join y el resultado del join sale por acá y se entrega a la siguiente tarea. En esta siguiente tarea se pone una columna derivada, o sea, se adiciona una nueva columna, probablemente con algún cálculo. Luego se hace otro tipo de transformación que se conoce como un pivot, que es como una transposición de una tabla, una transposición inversa de una tabla. Y finalmente, cuando los datos ya estén transpuestos, probablemente como los necesitamos guardar, ya se depositan esos datos dentro de dentro de su destino. Entonces, fíjense que aquí se cogieron dos fuentes, se hizo una transformación y se depositaron los datos en un destino. Eso es lo que se conoce como una transformación y fue hecha básicamente sin realizar código, sino a través de estas tareas que tenemos acá. No necesariamente todas las transformaciones tienen que ser de esta manera. Pueden hacerse transformaciones usando SQL o pueden hacerse transformaciones usando Spark, por ejemplo. Son simplemente formas distintas de hacer un mismo trabajo, que en este caso sería la transformación de datos. Los pipelines son entonces una herramienta más para este trabajo de ingestión de datos dentro del contexto de lo que es Synapse Analytics. Esta misma interfase, muy parecida, es básicamente la misma, es la que se usa en Azure Data Factory. Ahí, digamos, Azure Data Factory, si yo no estoy usando Synapse Analytics dentro de una solución, puedo utilizar Azure Data Factory para hacer ingestión de datos. También se pueden utilizar otros servicios, pero digamos que estos son como los más típicos. Por el otro lado están el manejo de los pools de SQL. Synapse Analytics nos permite manejar dos tipos de pools de SQL. El Serverless SQL Pool es un pool de computes, o sea, son formas de hacer procesamiento basado en SQL. Este Serverless SQL Pool es algo que está funcionando permanentemente dentro de la nube de Microsoft. Básicamente, como siempre está arriba, yo lo que hago es que mi workspace de Synapse se conecta al pool serverless de SQL. Este señor que aparece aquí, Application or User Connection, este señor de acá se conecta a un nodo principal que es el pool serverless de SQL y le manda trabajos, ¿cierto? Yo le mando un trabajo a este pool, él se encarga de dividir el trabajo en diferentes nodos y eventualmente, pues estos datos generalmente son el almacenamiento de tipo Azure Storage, que es básicamente mi data lake. Entonces, en resumen, yo puedo tener mi data lake, tal como ya lo hemos dicho, que está dentro de Synapse, es el componente de abajo, el primer componente
de almacenamiento que trae Synapse. Y estos nodos de acá realmente son nodos de compute, ellos no almacenan datos. Yo no puedo, a pesar de que es un pool de SQL, yo no puedo almacenar datos de tipo SQL propiamente dichos en estos nodos. Los datos están guardados todos en el data lake. Esto lo único que hace es hacer operaciones sobre estos datos, hacer selects, hacer queries sobre estos datos, y eventualmente yo podría, digamos, crear una nueva tabla o algo así también dentro de este Azure Storage, pero no estoy saliendo del data lake. Aquí estoy siempre trabajando sobre el data lake. No tengo datos de SQL propiamente almacenados en tablas físicas de SQL. Este serverless SQL Pool, como siempre está disponible, resulta la alternativa más barata. Puede que en un momento dado podamos tener algunos problemas de rendimiento porque puede que muchos de los nodos del pool de SQL estén ocupados y pueda tener una caída un poco en el rendimiento. Porque este es un pool que se comparte por muchos usuarios y por muchos workspaces dentro de la nube de Microsoft. Por el otro lado está el pool dedicado. En este pool dedicado, fíjense que la arquitectura es un poco distinta. Ya en este caso yo sí puedo tener datos de tipo SQL almacenados y distribuidos en un almacenamiento SQL. Él, pues al final basa su almacenamiento en un almacenamiento de Azure, pero yo aquí puedo ver tablas, puedo tener procedimientos almacenados, perdón, puedo tener tablas y trabajando directamente sobre como si estos datos estuvieran almacenados en una base de datos SQL. Entonces tienen tablas con tipos, con todo, yo las puedo tener guardadas específicamente en este clúster, que para mí se ve como si fuera una simple base de datos SQL. Yo veo aquí como usuario, en esta parte de acá que estoy mostrando, Application or User Connection, este usuario se conecta al nodo de control y lo ve como si fuera un único nodo, ¿cierto? Del mismo modo que pasa acá. Este señor solamente ve el nodo de control y simplemente le manda tareas SQL y este señor se encarga de hacer la distribución. Aquí pasa algo parecido. Este señor de acá, yo le mando una consulta, él se encarga de distribuir esa consulta en los diferentes SQL servers que tiene dentro, SQL databases que tiene dentro de sus almacenamientos, y hace una cosa parecida a lo que hace Hadoop, y es que distribuye los trabajos y recoge ya los resultados y los entrega al usuario final. Entonces miren que aquí es un poco la misma idea que tiene MapReduce, pero llevada, digamos, a otro nivel desde el punto de vista de almacenamientos SQL. Entonces aquí tenemos Hadoop funcionando aquí abajo y esta Massive Parallel Processing Engine que se encarga de hacer la distribución de los datos y la distribución de los trabajos en las diferentes instancias que maneja internamente este pool dedicado de SQL. Aquí vemos un componente que es el DMS, que es básicamente un servicio de migración de datos que maneja él internamente. Uno no tiene que preocuparse por eso, pero él internamente maneja este sistema de movimiento de datos para mover datos de una partición a otra en caso de que sea requerido. Para nosotros debe ser transparente todo esto. Para nosotros es como si estuviéramos trabajando sencillamente con una base de datos SQL común y corriente. Solo que el poder que hay aquí de cómputo y de distribución de datos hace que tengamos un muy buen rendimiento para manejar altísimos volúmenes de datos. Entonces, esta es básicamente la arquitectura de los pools de SQL. Tenemos una serverless que siempre está disponible y podemos decidir activar o no uno o varios pools de SQL. Por lo general, si uno está haciendo algunos ensayos, ejemplos, uno puede trabajar simplemente con este pool serverless de SQL y trabajar sobre el data lake, pero en algunos momentos uno puede que necesite ya instanciar un pool dedicado de SQL y ahí, digamos, esto sí tiene un costo un poco más elevado que esta forma de trabajar. Desde el punto de vista de los pools de Spark, esta es la arquitectura básica que
que manejan. Los pools de Spark son compatibles con los almacenamientos de Azure Storage y Azure Data Lake. Aquí los vemos en la parte de abajo. Tenemos Blob Storage y tenemos un Data Lake Store que también me permite guardar pues estos blobs. Es decir, el almacenamiento básico inicial de Hadoop lo vamos a tener en el Azure Storage o en el Azure Data Lake Gen 2. Luego, digamos, ya el Apache Spark como tal, aquí lo podemos ver representado en esta línea que se llama Spark Core Engine, en esta línea de acá. Este es, digamos, el componente que usa las primitivas o las APIs para trabajar con Hadoop. Entonces, en esta parte de acá abajo aparece Yarn, que es Yet Another Resource Negotiator, que es un componente propio de Hadoop. Y este señor, el Spark Core Engine, lo que hace es utilizar esas primitivas de Yarn para hablar con él y administrar los recursos del almacenamiento que está en Hadoop. Entonces este almacenamiento es Hadoop y de aquí hacia arriba es los componentes de Spark, el componente principal, el motor principal de Spark. A ese componente principal de Spark se le conectan varios lenguajes y, digamos, tiene la posibilidad de trabajar con diferentes librerías. Por ejemplo, el Spark SQL para trabajar con queries o para trabajar con estos datos que están aquí almacenados en una interfaz que luzca o que entienda lenguaje SQL. Y también a otros lenguajes, pero para manipulación de datos. También puedo tener trabajo con las librerías de Machine Learning o trabajos, por ejemplo, de computación de grafos a través de estas librerías de GraphX. En esencia, pues es con el propósito de poder trabajar con casos de uso para ingeniería de datos, para preparación de datos, para Machine Learning, para manejo de grafos, etc. Por lo general, digamos, cuando nosotros estamos trabajando con SQL, trabajamos con scripts. Y los scripts son un conjunto de comandos, digamos, que nosotros le vamos mandando en secuencia a nuestro motor de SQL. En el motor de Spark se utiliza algo que es parecido, pero es un poco diferente, algo que se conoce como notebooks, un cuaderno, que es un ambiente interactivo donde yo puedo tener tanto texto, digamos, texto explicativo de lo que estoy viendo ahí, como comandos específicos en diferentes lenguajes, en Python, Scala, Java, SQL. Y con eso yo puedo decir, por ejemplo, bueno, este primer paso consiste en hacer una preparación de datos de la tabla X. Entonces yo puedo escribir esos textos, digamos, en el notebook, en el cuaderno, y a continuación escribo el comando. Y el comando, digamos, puede que me retorne unos datos, y esos datos que me retorna se presentan dentro del mismo cuaderno. Y dentro del mismo cuaderno puedo ver algunos análisis o visualizaciones simples. Puedo agrupar, puedo de pronto verlo de forma gráfica, en fin. Entonces el notebook puede ser un medio a través del cual yo hago el procesamiento completo de un lote de datos con sus explicaciones en la mitad, digamos, del notebook. Entonces se vuelve una forma muy interesante de visualizar y de ejecutar comandos que a su vez se pueden automatizar para que funcionen de forma desatendida y que yo no tenga que estar ejecutándolos manualmente, digamos. Entonces, los pools de Spark son otra forma de programación que me sirve para operar con datos que yo tenga en estos data lakes que tenemos acá y hacer procesamiento de cualquier tipo analítico en esta plataforma. Bien, finalmente, algunos aspectos relacionados con el uso de Synapse Analytics. Aquí hay algunos vínculos de interés, por ejemplo, algo que puede ser interesante para nosotros son
cuáles son las características de Transact SQL que se soportan en los pools de SQL de Synapse. Si navegamos hacia este sitio, podemos ver un poco qué tipos de cosas se soportan en cada uno de los pools de SQL. Por ejemplo, acá estamos hablando de los pools dedicados o de los pools serverless. Que se soporta en cada uno de ellos. En unos se soportan unas cosas, en otros no. Entonces quizás es importante entrar a revisar esto para ver ya los detalles específicos de lo que se soporta en cada caso, ¿cierto? Otro vínculo interesante tiene que ver con la integración de datos, es decir, la comparación, por ejemplo, entre Azure Data Factory, que es uno de los procesos para hacer ingestión de datos, y Synapse Analytics Pipelines. En este otro artículo, que también es muy interesante, puedo ver y comparar qué cosas funcionan en Azure Data Factory y qué cosas funcionan en Azure Synapse Analytics, ¿cierto? Que es otra manera de entender los detalles de cómo está funcionando ese asunto. Y finalmente hay aquí un tutorial que se los recomiendo para entrar a trabajar con Azure Synapse Analytics. En este tutorial vamos a encontrar una serie de pasos que nos van a llevar por la mayoría de las características básicas que tiene Synapse Analytics, ¿cierto? Podemos crear un espacio de trabajo de Synapse, usar el pool serverless, por acá se usa el pool dedicado, acá se usan los pools de Spark, en fin, son diferentes herramientas que se pueden utilizar para trabajar o para entrar a hacer unos primeros ejemplos con Synapse Analytics. Las personas que no tienen, digamos, una cuenta en Azure pueden de entrada solicitar una cuenta gratuita. Digamos, esa cuenta, si mal no recuerdo, le da unos $200 para consumir en servicios. Es también un poco una manera de uno empezar a entender cómo es el asunto del cobro, de la facturación de esos servicios. Entonces, digamos que al principio uno puede empezar a gastarse esos $200 siendo muy conservadores. También para los desarrolladores que estén como enrolados como developers en el sitio de developers de Microsoft, o que tengan algunas licencias de Visual Studio Professional, si mal no estoy, pueden solicitar un crédito de 50 o $100 al mes para hacer ensayos y para hacer asuntos de desarrollo en esta plataforma. Entonces es una manera de entrar a trabajar con este Synapse Analytics. Bien, acá, digamos, este Synapse Analytics, aquí tenemos un cuadrito con la arquitectura que veíamos en uno de los primeros slides. Este Synapse Analytics, pues como ya veíamos, se puede conectar a datos de cualquier tipo, ¿cierto? Datos que estén en la nube, etc. Pero cuando nos vamos a conectar a datos que estén on-premises, es más o menos este escenario que está pintado acá. Azure está representado en este bloque de la derecha. Aquí básicamente estamos hablando de las fronteras del Internet público. Todo esto que está acá es, digamos, un Internet público que obviamente pues se asegura a través de una VPN o a través de algún canal seguro para que gente que no esté autorizada no pueda entrar a ver estos canales. Pero aquí el punto importante es que para poder acceder a una fuente de datos que esté on-premises, o sea, esto es lo que está dentro del firewall, dentro de la, digamos, esta es la zona protegida dentro de la compañía, y yo tengo unos datos que necesito consumir de alguna de estas bases de datos que tengo acá. Entonces yo necesito crear aquí o instanciar aquí lo que se conoce como un runtime de integración, que va a ser una especie de gateway. Va a ser un portal que a través de un puerto específico me va a abrir un huequito que está asegurado, debe estar asegurado, para que solamente las personas autorizadas puedan acceder desde alguno de estos componentes de Azure Data Factory o desde los pipelines de Synapse a estos almacenamientos que estén acá. Entonces este componente es el que me da visibilidad
para que estos componentes de afuera puedan ver las bases de datos que yo tengo aquí guardadas al interior de la compañía. Entonces ese es un paso que es importante habilitar cuando estemos trabajando con bases de datos on-premises para integrarlas dentro de un ambiente analítico que esté en la nube, ¿sí? Un poco para tener una visualización de cómo es el uso, cómo funciona Synapse. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una instancia de Synapse que tengo yo en el portal de Azure. Luce como esto. Aquí tenemos pues una serie en un panel izquierdo con una cantidad de aspectos que puedo administrar de acá. Pero digamos, la herramienta de administración por excelencia es esta, Synapse Studio. Este Synapse Analytics Studio me permite ver, cuando yo lo abro, me permite ver algo como esto. Este es mi espacio de trabajo de Synapse. Yo aquí puedo ver los datos que tengo, por ejemplo. Aquí tengo datos en un data lake. Aquí a pesar de que están como un data lake, yo los puedo ver como tablas, por ejemplo, porque lo he hecho, digamos, he creado acá una tabla externa que me apunta a esos datos que están en el data lake. Y esas tablas se llaman, por ejemplo, Passenger Count Stats. Este es un caso típico ahí. Voy a cerrar esto para que no me estorbe. En cuanto a desarrollo, vemos que podemos tener scripts de SQL, podemos tener notebooks. Aquí podemos ver un notebook de ejemplo que tiene precisamente los comandos con con los resultados de la ejecución de los comandos acá, ¿cierto? Aquí puedo ver entonces una serie de comandos dentro de mi notebook. Entonces es la parte como de desarrollo de scripts SQL o de notebooks en Python, con algunas otras conexiones. El tema de integración, esto es lo que veíamos de los pipelines. Aquí podemos ver algunos pipelines. Este es una tarea, hace un for each, muestra una serie ejecuta una serie de actividades. Yo puedo ver esas actividades dentro del for each. Esto es lo que se ejecuta por dentro del for each y así sucesivamente. Puedo mirar aquí también el monitoreo. Aquí puedo ver los pools de SQL, por ejemplo. En este momento no tengo sino el pool dedicado el pool serverless, de SQL. No tengo ningún pool dedicado. Este pool serverless siempre está activo. Si yo quisiera adicionar un pool de SQL, ya tendría que adicionarlo. Digamos aquí por manage lo tengo que adicionar y configurarlo, ¿cierto? Están los pools de Spark. También este es un pool que está por defecto. Él siempre está abajo. Cuando yo lo necesito, entonces él se activa y empieza a funcionar hasta que encuentra que ya no ha habido más trabajos y vuelve y baja. Bien, hay pues una serie de actividades de monitoreo para monitorear las actividades que estamos realizando, las ejecuciones de los pipelines, los triggers es para disparar una ejecución de un pipeline o de cualquier cosa de ese estilo para que uno quiera automatizar, y la parte de administración pues que me permite administrar los pools de SQL. Aquí es donde yo puedo crear pools, etcétera, y encadenar servicios, por ejemplo, adicionar data lakes y cosas así. Entonces, esta es un poco la interfaz que yo utilizo para administrar, en este caso, el Synapse Analytics. Bien, esencialmente esta ha sido como una especie de introducción a lo que podemos encontrar dentro de este servicio de analítica, que es un servicio bastante completo, que se conoce como Azure Synapse Analytics, donde el mismo servicio tiene la parte de ingestión de datos, tiene la parte de almacenamiento en data lakes, tiene una parte de visualización de datos SQL, también soporta virtualización de datos a través de Polybase, que es una tecnología de Microsoft que me permite ver los objetos del data lake como si fueran tablas dentro del ambiente SQL, y está la parte pues de consumo, la conexión de este servicio con un servicio de Power BI, por ejemplo,
para que ese servicio de Power BI pueda consumir los datos que están en el workspace de Synapse. Entonces es básicamente lo que se puede hacer con este servicio de Synapse Analytics. Con esto cubrimos, digamos, este es la última sección de estos temas que estábamos tratando. Inicialmente arrancamos con los conceptos y tecnologías de datos de Azure en el primer video. Básicamente los conceptos de Hadoop, Spark, Data Lakes, ese tipo de cosas. Aquí revisamos en la segunda sección de la presentación, revisamos los servicios PaaS de Azure para manejo de datos, vimos SQL Database, SQL Managed Instance, el Azure Database for Postgres, for MariaDB, for MySQL y todos los servicios de datos para analítica. Y finalmente aquí nos concentramos en uno de ellos, que es Synapse Analytics. Con esto concluimos entonces esta tercera parte de la presentación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Chao.